Señoras y señores, queridos niños, amigos del planeta azul, buenas tardes. La semana pasada hablábamos de uno de los lugares más bonitos de la Tierra en lo que se refiere a la fauna anfibia, a la fauna que comparte la vida en la tierra y en el agua. Estábamos precisamente en las fuentes de Msima, en Kenia, santuario nacional donde hay muchísimos hipopótamos, una gran riqueza de aves, de peces y también de reptiles, incluidos los grandes cocodrilos. Veíamos en aquel programa, un poco a título de recordatorio para quienes no pudieran verlo, que aquellos hipopótamos que habían sido perfectamente filmados con cámara submarina, que veíamos nosotros pasar el día tendidos tranquilamente en el fondo del agua, levantándose para respirar, volviendo a sumergirse, depositaban en el agua sus excrementos, su estiércol. Veíamos que estos hipopótamos, que durante la noche salían a pastar muy lejos, comían cada uno de ellos más de 100 kilos de hierba, y día por día, y multiplicado por el número de toda la población, vertían toneladas de abono nitrogenado en las aguas, eran los responsables de la abundancia de algas microscópicas diatomeas, de los pececillos que se alimentan con esas algas y de toda la cadena trófica que termina en los grandes consumidores, los cocodrilos, los pescadores humanos, en las zonas donde estos pueden intervenir, y una gran multitud de seres vivos. Explicábamos todo esto en una lámina que resulta de una gran ejemplaridad en estos temas ecológicos y que sobre todo yo creo que debe ser muy práctica para los estudiantes de los estudios primarios e incluso del bachiller, porque es muy didáctica la lámina hecha por la banda e inspirada en nuestras, diríamos que líneas respecto a la ecología anfibia en estas regiones africanas. Veíamos en esta lámina como el hipopótamo, al que llamamos por eso el rey de este mundo, el mundo del hipopótamo, come en las orillas y por consiguiente captura, ingiere, asimila toda la energía que procede del sol, como toda la vida en la tierra, toda energía vital procede del sol, y que cuando venía al agua, al depositar estos abonos nitrogenados, las algas, como plantas naturalmente, estimuladas por la acción también de los rayos solares, transformaban esto en miriadas de toneladas de esta riqueza, de esta sopa de las aguas dulces, que alimentaba por los peces grandes y estos por los cocodrilos. Veíamos la importancia de los cocodrilos, que al comer a los peces grandes hacen que los peces medianos, que es en los que ahora queremos concentrarnos, que son los que transforman a mayor velocidad y con mayor abundancia la proteína de los peces pequeños y la riqueza de las diatomías en proteína asimilable por los pescadores, constituyen el fulcro de un ecosistema extraordinario del cual vienen a nutrirse no solamente los hombres, sino también las nutrias, las aves pescadoras como por los cormoranes y los pájaros serpientes, las garzas, los penícanos, los reptiles, una serie de animales dependientes, todos ellos, de estos peces de tamaño mediano. Aquí estamos viendo algunos de los pájaros que en la superficie se nutren de pequeños corpúsculos, pero enseguida vamos a ver a los grandes pescadores entre los peces, que son los cormoranes y los pájaros serpientes. Veíamos por consiguiente que en la enorme riqueza de estas aguas, aquí tenemos el famoso rascón buceador, un ave perfectamente capacitada para la pesca y que aunque tenga el aspecto de un cormorán, como aquí, el que aquí se está secando, en realidad es un rascón, está emparentado con nuestros rascones. Miren el pico ganchudo del cormorán, el ojo, que si fuera en color nos llamaría la atención por su precioso color azul, y cómo se ventila moviendo la membrana ocular con objeto de crear un movimiento de aire y de conseguir una refrigeración en el clima tremendamente cálido de estas regiones. Se lanzan pesadamente al agua y enseguida la cámara submarina nos les va a mostrar en imágenes verdaderamente bellas y hermosas durante la pesca, tratando de capturar a esos peces de tamaño mediano que son los verdaderamente abundantes, que es el eslabón importante para la ecología de estas fuentes, ya que es al nivel a que con mayor riqueza y abundancia se multiplica la energía capturada por las algas diatomeas gracias al nitrógeno aportado por los hipopótamos en proteínas que son aprovechadas
por todos los animales que se nutren de peces, como el cormorán nadando perfectamente, a quien vamos a ver pescar e ingerir uno de estos peces que nosotros llamamos de tamaño mediano, peces que van del medio kilo a los 3 o 4 kilos, para diferenciarles de los peces grandes que superan ya los 10 kilos y pueden llegar hasta los 50 y hasta los 80, peces que transforman ya a un nivel menos importante la energía solar y que al ser destruidos por los cocodrilos mantienen así una perfecta equilibrio en estos ecosistemas, en estas cadenas tróficas, de forma que haya un gran número de peces vivientes en los tamaños hasta cuyo nivel hay una transformación muy equilibrada y muy perfecta orgánica asimilable. Vean lo perfectamente equipado que está este pájaro, que es el llamado pájaro serpiente, aninga o darter, como le llaman también los ingleses, y que pesca sirviéndose de un auténtico arpón. El pico de este pájaro, afiladísimo, lanzado con una enorme fuerza, gracias a los músculos que actúan sobre las vértebras del cuello, le permiten atravesar los peces. Y es una pena que en esta película El Aninga, que también vive en Asia y que también vive en América, no haya podido ser filmado pescando, como lo ha sido sin embargo el cormorán, menos diestro diría yo en la pesca que el aninga, ya que el aninga no pinza a los peces como el cormorán, sino que les atraviesa de un arponazo, lo cual es una técnica, diría yo, que más sofisticada dentro de la pesca. Pesca exactamente igual que podría hacerlo un submarinista humano que dispara su arpón con un rifle de gomas. Las gomas del arpón de este pájaro son sus músculos y el sistema mecánico está constituido por las vértebras perfectamente equilibradas, perfectamente maniobrables para ser utilizadas por el dárter, aninga o pájaro serpiente, al que aquí no hemos podido ver más que nadar con sus grandes palmas, explorar las fuentes cristalinas y recoger ahora el cuello cuando suba. Miren la curva esa que tiene la parte baja, que es la que se dispara de una manera tremenda y atraviesa los peces. También encima, los hipopótamos que ya vimos en el programa anterior, son los que producen la riqueza de materia orgánica de estas fuentes, hay serpientes. En este caso se trata de una llamadas anacondas, pero que está perfectamente dotada, que son los manantiales con cámara marina, camaraman, vamos a ver quedarse inmóvil, muy difícil. Cualquier se pone de pie, lo observa todo y se dirige nuevamente al río para continuar su pesca, para jugar con su consorte, con su compañera de pareja, y para ponernos a nosotros de manifiesto cómo los animales no son una especie de maquinitas sobre los cuales podamos ejercer una influencia y podamos ejercer un dominio total y absoluto. Son criaturas con, diríamos, que inclinaciones lúdicas, es decir, de juego, son criaturas que experimentan el placer de vivir, son criaturas que se ejercitan en el medio. Hacer la nutria con el galápago, con la tortuga acuática, dan la sensación de que realmente para ellas la existencia es un eterno juego, es una eterna bendición, y perfectamente controlados los enemigos que pueden darles muerte y que de otro modo las seleccionan, no tienen casi nada más que temer que a ese tremendo fantasma que se cierne sobre todos los seres vivos y que es la codicia humana. La codicia humana que no solamente mata y captura a los animales para aprovecharles directamente, sino que les envenena, les intoxica, les destruye por aprovechamientos más o menos defendibles a corto plazo. Naturalmente las nutrias tienen que salir a respirar de vez en cuando, cosa que no tiene que hacer el galápago, pero lo están pasando maravillosamente en el juego con esta pequeña tortuga acuática, y miren ustedes con qué gracia se sujetan en ella, giran sobre sí mismas y constituyen unos planos que les aseguro que en la versión de color de la película son un auténtico banquete para la vista y le transportan a uno a los momentos y a los lugares de nuestro planeta donde la vida
sigue con armonía, donde el peligro de extinción de las especies no es todavía próximo y donde uno no tiene que temer siempre el fantasma de la muerte y el fantasma de la degradación. Pues bien, indudablemente es agradable, indudablemente es refrescante el trasladarse a los manantiales de Msima, en Kenia, en el Savo Oeste, precisamente, donde están enclavadas estas fuentes, pero todavía nos quedan imágenes muy bonitas que ver, todavía nos quedan cosas notables que presenciar en esta película para que volvamos después a los temas más nuestros, a los temas que realmente pueden interesarnos más directamente. Nos quedan ni más ni menos que las imágenes del gran cocodrilo del Nilo. El gran cocodrilo del Nilo que vive también en las fuentes de Msima, en estas aguas clarísimas y transparentes, y que ha sido filmado en imágenes subacuáticas por Alan Ruth. El gran cocodrilo ha sido filmado precisamente cuando se está alimentando con un impala que ha muerto, impala que ha sido sujeto en el fondo de la fuente transparente y al cual han venido a comer los cocodrilos, para que veamos el sistema de alimentarse de estos animales, que consiste en arrancar trozos, en arrancar pedazos de la víctima, salir a la superficie, echar la cabeza atrás e irles tragando. Como saben, los cocodrilos del Nilo son de los más grandes reptiles que quedan en nuestro planeta. Se alimentan de todo. En este momento ha capturado un pez serpentiforme en la orilla del río. Pueden llegar a los 6 metros de longitud, pueden llegar a los 1000 kilos de peso y son auténticos y realmente peligrosos para el hombre, puesto que un reptil, lo mismo que puede pasar meses sin atacar a un ser humano, un buen día, y dependiendo generalmente del hambre que tenga, de la agresividad ocasionada por el hambre, puede atacar a una persona que se acerque a un río o puede atacar a un bañista. Sin embargo, en estos parques naturales, donde nadie, excepto este valiente operador que se ha metido en el agua para filmar, está autorizado para bañarse en las aguas de Msima, no hay por qué eliminar a los cocodrilos, como creo yo de que casi ninguna parte, puesto que, como les decía, resultan sumamente beneficiosos porque destruyen muchos peces grandes que disminuirían altamente la población de peces de tamaño mediano, que es la más rica y que es la más importante en los niveles de alimentación de estas aguas. Mírenle rodeado de peces, aparentemente tranquilo, respirando, y miren el impala que ha sido echado en el agua y que va a ser despedazado por el cocodrilo. Observen la fuerza de este animal que hace presa en una de las extremidades. Miren cómo se desplaza hacia atrás para arrancar el pedazo, puesto que no puede comer de otra manera, girando sobre sí mismo en unos planos verdaderos. La extremidad del impala sale fuera, echa la cabeza atrás y de esta manera puede ir tragando la carne. El cocodrilo no come hasta que la carne de las presas que él mismo ha matado o que han venido a ahogarse está en un cierto grado de putrefacción que le permite arrancar las extremidades del esqueleto de estos animales duros, de estos animales grandes, que de no ser por esta maceración no habría manera ni posibilidad de que pudieran ser desgarrados y que pudieran ser desmembrados por el cocodrilo. Viendo al cocodrilo actuar, viendo al cocodrilo en su dimensión de fiera, en su dimensión de representante de aquellos gigantosaurios del periodo secundario, uno se imagina que habría que terminar con todos los cocodrilos y que qué maravillosa la vida en los ríos si no hubiera cocodrilos. Pero recordarán que viendo la lámina observábamos que los dos grandes responsables, y volvemos a ella, de la riqueza del río son precisamente, por un lado, los hipopótamos, que aportan la materia orgánica, y por otro lado los cocodrilos, que eliminan a los peces depredadores gigantes. El aporte de los hipopótamos es aprovechado entonces al máximo por los peces medianos, que mantienen a toda la comunidad. Por consiguiente, en un río africano donde haya muchos hipopótamos y muchos cocodrilos, habrá siempre mucha pesca, y todos los animales que se alimentan con ella
podrán ser numerosos, podrán ser abundantes, ya sea ocurre. Y en un río africano, de donde se elimine a los hipopótamos y a los cocodrilos, automáticamente, aunque aparentemente no tenga nada que ver, disminuye también la riqueza ictiológica, disminuye también la riqueza en pesca de estos ríos. Entre tanto, señoras y señores, y queridos amigos del Planeta Azul, recordando y teniendo siempre en cuenta lo complejas que son las cadenas ecológicas de nuestro planeta, recordando y teniendo siempre en cuenta lo peligroso que suele ser meterse en camisas de 11 varas, como hacen ciertos proyectores del futuro humano, sin tener ligeras nociones de ciencias naturales, cerramos el programa de esta tarde deseándoles que lo pasen muy bien.